Bueno, hermano, vamos a lo que nos convoca, la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿ya? Vamos a ver del versículo 12, ¿ya? Al 22, ¿ya? Esa es la porción. Analizando bien el tema, la enseñanza la vamos a partir en dos, ¿ya? Y ahí les voy a explicar, a medida que les voy enseñando, en sí el bosquejo, les voy a avisar que la vamos a dividir en dos por honor al tiempo y por darle énfasis a algo sumamente importante. Cuando empezamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿ya? Que fue al mismo tiempo que empezamos también Romanos, dijimos que era un libro sumamente complementario los dos, ¿ya? Y, y lo que realmente estamos viendo a través de Primera Tesalonicenses, esta iglesia, una iglesia ejemplo, ¿ya? Una iglesia distinta quizá a la, por poner un contraste a la de Corintios, que había muchos problemas, esta igual los tiene, pero de manera distinta, y estuvimos viendo en base a lo que Pablo, su vivencia, en base a los amigos de Pablo, en ese entonces, los que colaboraban con él, y la iglesia en sí, cómo nos enseñaba realmente a servir de una manera especial y de una manera que a Dios le agrade, ¿ya? Y el propósito principal del mensaje de hoy es mostrar que una iglesia preparada para la venida de Cristo debe vivir en orden, con un amor fraternal, una comunión con Dios y un discernimiento espiritual, hermanos. La madurez de una iglesia se evidencia de manera en que honra a sus líderes, que cuida a sus miembros, que cultiva una vida espiritual y discierne la verdad. Ese es el propósito principal de este mensaje. Y lo vamos a ver de una manera práctica. Al igual que los libros de Pablo, principalmente, siempre estamos hablando que lo divide como en dos porciones. Los primeros capítulos habla como la teoría y luego la segunda porción habla de la práctica. Bueno, acá estamos, en la práctica, en cosas prácticas con la iglesia. Estuvimos hablando que los primeros versículos de esta iglesia, ¿cierto? Una iglesia amorosa, una iglesia especial, una iglesia que recibió la palabra, inmediatamente se puso en acción a predicar el evangelio, lo que ellos habían recibido, a los que estaban a su alrededor, incluso saliendo de las puertas de la ciudad a predicar el evangelio a las ciudades que estaban a su alrededor. Y hermanos, muchas veces pensamos que una iglesia saludable es aquella iglesia que está llena de actividades, que tiene buenos programas, que tiene una buena asistencia, quizás como la estamos teniendo hoy en día, una buena asistencia, que incluso ya, no sé si 2 o 3 reuniones estamos con gente sentada en el otro salón, a veces gente sentada también en la cocina escuchando la palabra de Dios, donde hemos tenido problemas, que son buenos problemas, como dice el pastor, con el tema del estacionamiento, por ejemplo, afuera. Y es porque está llegando harta gente a la iglesia. Pero una iglesia saludable no se mide realmente por tener muchas actividades, por tener buenos programas, por tener buena asistencia o por tener una estructura bien organizada. Es verdad que estas cosas tienen valor, hermanos. Sin embargo, una o todas estas cosas no garantiza por sí sola que una iglesia sea espiritualmente estable o sea espiritualmente sana. Una congregación puede tener un buen edificio, no como quizás estamos viendo ahora, que algunos hermanos preguntaron al tiro si nos pasó algo con la lluvia. Sí, se nos goteó sobre todo la cocina. O hace un par de semanas que del baño de arriba se nos goteó también y tuvimos que cambiar el cielo. O que se nos corta la luz. Pero lo importante, hermanos, no es precisamente tener un buen edificio, es tener buenas relaciones. Eso es la iglesia. Podemos tener
quizás una gran agenda llena de actividades, pero una vida de oración vacía. Podemos decir que tenemos una predicación y una doctrina correcta, pero en acción nos falta el amor, nos falta la paciencia y nos falta el discernimiento entre nosotros. Podemos estar hablando mucho del Espíritu Santo y al mismo tiempo aceptar, sin discutir, enseñanzas sin examinarla a la luz de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo llega a este punto, a este libro, precisamente, a enseñar y a entregar una serie de exhortaciones muy breves, pero muy profundas y muy importantes. En los primeros versículos de este libro, como les decía, Pablo empieza a enseñar una virtud sumamente grande en esta iglesia. Y a raíz de eso empieza a enseñar cómo se debe comportar el siervo de Dios. Y en el fondo del corazón, ¿dónde debe estar su mente puesta para seguir adelante? Porque no es fácil, pero da ciertos indicios de cómo vivir una vida cristiana. Y ahí es cuando en el capítulo 4, en el versículo 3, se empieza a enseñar de la venida de Cristo. Porque realmente en ese entonces había un problema con la venida de Cristo. Los hermanos de la iglesia que esperaban la venida de Cristo, pensando que se iba a producir en 2 días más, en 3 días más, en una semana, quizás en un mes, habían dejado de hacer cosas importantes que daban testimonio de su iglesia y daban testimonio propio de cada uno de los hermanos en cuanto al nombre y a la honra de Cristo, hermanos. Y Pablo empieza a enseñar acerca de esa venida. Y ha dicho que el día del Señor vendrá inesperadamente. Y ha exhortado a los creyentes a no dormir espiritualmente, sino a velar y ser sobrios. Pero ahora Pablo muestra cómo se ve esa vigilancia en la vida cotidiana. Esperar a Cristo no significa quedarse mirando al cielo. Esperar a Cristo significa vivir correctamente en la iglesia. Acá, hermano, donde tenemos los pies puestos. La verdadera escatología siempre produce ética. Y para que me entiendan bien, escatología, el estudio de los últimos tiempos, donde Pablo empieza a explicar acerca de la venida del Señor, no conduce a la especulación, sino por el contrario, a algo real, hermanos. Y eso produce santidad, comunión y servicio. La esperanza futura, y con eso terminamos la enseñanza anterior, la esperanza futura transforma nuestra conducta presente. Si realmente vivimos bajo esa esperanza que algún día volverá nuestro Señor, que algún día lo veremos cara a cara, y tengo eso en mi corazón, sé entonces cómo vivir el día de hoy, aguardando, viviendo bajo la piedad. Por eso es que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, que es lo que vamos a ver hoy, Pablo nos presenta el retrato de una iglesia saludable mientras espera al Señor. Una iglesia saludable mientras espera al Señor. Y podemos organizar estos pasajes en 4 grandes áreas, ¿ya? Para poder entenderlo mejor. La primera, una iglesia saludable honra el liderazgo bíblico. Una iglesia saludable honra el liderazgo bíblico. Segundo, una iglesia saludable cuida a cada hermano según su necesidad. Una iglesia saludable cuida a cada hermano según su necesidad. Tercero, una iglesia saludable cultiva una vida espiritual constante. Una iglesia saludable cultiva una vida espiritual
constante. Y cuarto, una iglesia saludable es sensible y discernidora. Cuarto, una iglesia saludable es sensible y discernidora. Y aquí le explico que estas grandes 4 áreas que vamos a ver a través de estos pasajes, las vamos a dividir. Y hoy vamos a estar viendo las 2 primeras. Una iglesia saludable que honra el liderazgo bíblico y una iglesia saludable que cuida a cada hermano según su necesidad. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Partamos entonces con la primera. Una iglesia saludable honra el liderazgo bíblico. Acompáñenme, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer el 12 y el 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, Pablo comienza con esta petición pastoral: os rogamos, hermanos. Os rogamos, hermanos. No habla directamente como un dictador o con un tono autoritario. Pablo habla como un pastor que ama a la iglesia y desea verla crecer de manera saludable. El primer asunto que trata es la relación entre la congregación y los líderes de la iglesia. La palabra reconocer no significa solamente identificar quiénes son. No se trata de saber su nombre o saber sus cargos. No se trata solamente de saber quiénes son los líderes, sino reconocer su labor, reconocer su servicio y responder apropiadamente a ella. No es solamente saber quiénes son. Reconocer es identificar y apropiarse y responder apropiadamente a esa labor que hacen. Y Pablo describe a estos líderes mediante 3 funciones, 3 tareas principalmente: trabajo, dirección y corrección. Trabajo, dirección y corrección. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Trabajan, hermanos. La primera función en el liderazgo, los que trabajan. Pablo dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. La idea es valorar, apreciar y reconocer debidamente el servicio hacia la iglesia. El verbo que utiliza trabajar comunica un esfuerzo intenso, un esfuerzo mucho más allá. Es un trabajo agotador, una labor que produce cansancio. Eso es lo que explica el verbo trabajar en este contexto. Esto es importante porque Pablo no presenta el liderazgo espiritual como una posición de prestigio. La presenta como un trabajo. Y ese es la labor del pastor. Cuando alguien quiere o quiere llegar a pensar, es decir, oye, me gustaría ser pastor, no es para tener más tiempo, no es para desligarse de otras responsabilidades, es porque realmente va a tomar una decisión y una responsabilidad tan grande y va a trabajar en la obra de Dios, que es mucho más responsabilidad que cualquier otra cosa. Se está trabajando con personas, con almas, ¿ya? Que no es fácil, y está tomando una labor que da mucha más honra a Dios. El ministerio bíblico, hermanos, no es una plataforma tampoco para recibir la admiración.
No, que yo quiero ser pastor porque, por estar ahí, adelante, siendo admirado. No, no es esa la plataforma. Es una responsabilidad para servir, para enseñar, para cuidar, para corregir, para orar, hermanos, y acompañar a la iglesia. Pablo utiliza la misma idea. Si me acompañan a Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, hermanos. Esa es la responsabilidad. El liderazgo bíblico verdadero, hermanos, implica esfuerzo, implica preparar la palabra del Señor, implica orar por las personas, implica escuchar los problemas, implica acompañar los procesos, implica corregir con paciencia, hermanos. Implica sostener a personas que muchas veces no responden de manera rápida. Y eso acompaña, hermanos, la paciencia y lo que vamos a estar viendo en estos pasajes. Y es por eso también que la congregación debe aprender a reconocer esa labor. No significa colocar a los líderes en un pedestal, no significa tratarlos como si ellos fueran algo infalible. Tampoco significa que uno entregue una obediencia a ciegas. Significa, hermanos, reconocer con gratitud la obra que Dios realiza por medio de ellos. Y ahí es donde se produce, hermano. Cuando entendemos esto, que el primer paso es de saber que una iglesia saludable honra a esos líderes. La iglesia debe respetar a quienes presiden el Señor. Segunda función. Trabajar, ¿cierto? Dirección, que es lo que vamos a ver ahora en este pasaje, que es los que presiden en el Señor. Versículo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra presidir contiene la idea de colocarse delante, o dirigir, o asumir una responsabilidad. La autoridad de estos líderes no es autónoma ni absoluta, porque Pablo añade a esa frase decisiva: en el Señor. Amén, hermano. En el Señor. La autoridad de un líder cristiano no es absoluta, no surge por su personalidad, por su carisma, por su experiencia, por su posición. No, hermanos. Su autoridad está bajo el señorío de Cristo. Y esto limita, ¿cierto? Y define la autoridad. Ellos no gobiernan conforme a los intereses personales, sino bajo el señorío de Cristo y de acuerdo con su palabra. El líder dirige en el Señor, hermano. Eso significa que se debe dirigir conforme a la palabra de Dios, bajo la autoridad de Cristo y buscando el bien espiritual de los hermanos, del rebaño. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma. Perdón,
le iba a leer el siguiente, que era el 17. El 7, ¿cierto? Y el 17 dice, obedeced a vuestros pastores, ahí mismo. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, hermanos. Sujetaos a ellos. El versículo contiene una responsabilidad para ambas partes. La congregación debe tener una actitud enseñable, pero el líder también debe recordar que dará cuenta a Dios. Por eso el liderazgo bíblico no es autoritarismo, sino es mayordomía, hermano. No es algo de un dominio personal, es un servicio responsable. Primera de Pedro, hermanos, si me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, hermanos. La iglesia debe respetar el liderazgo bíblico. Debe respetarlo. Pero también lo que queremos enseñar a la iglesia es también a discernir para que puedan entender los tipos de clases de liderazgo y cuál es el liderazgo bíblico. Porque ese liderazgo bíblico es el que merece el respeto. El liderazgo sometido a Cristo, fiel a la palabra del Señor y caracterizado por el servicio. Ese es el liderazgo bíblico. Como lo mencionaba anteriormente, no es un liderazgo, no es un sometimiento, a ciegas al liderazgo. Y básicamente tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Una, el servicio, que se evidencia. Pero se evidencia ¿qué cosa? Lo más importante, la palabra de Dios, que se ponga en práctica. Y ahí es donde siguen las ovejas al pastor. Algo normal, porque sabe las ovejas que ese es el pastor que las cuida. Algo natural, hermanos. Algo que realmente es bíblico. Y una iglesia saludable, ¿cierto?, es aquella que honra el liderazgo bíblico. Y tercera función, que no nos gusta mucho, pero dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y os amonestan. La amonestación bíblica, hermanos, implica advertir, instruir y corregir. No, es que no me gusta que me llamen la atención. Es parte de la función del liderazgo bíblico. Advertir, instruir y corregir. Aquí aparece una de las áreas más difíciles de la vida congregacional, hermanos. A muchos les gusta recibir palabras de ánimo, pero no corrección. Nos gusta escuchar las promesas, pero no la advertencia. Les gusta que les digan que Dios los ama, pero no siempre quieren escuchar que deben abandonar el pecado. Sin embargo, un pastor que nunca corrige no está cumpliendo plenamente esta tarea. Y una congregación que rechaza toda corrección difícilmente podrá madurar. Se lo cito. Proverbios 12, capítulo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría.
El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que la aborrece, la reprensión, es ignorante. Entonces, hermanos, una congregación que rechaza toda corrección difícilmente podrá madurar. Y mira el punto que trata la Escritura. El que aborrece realmente la reprensión es ignorante. Y aquí tenemos la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasa si la leemos, si la entendemos, si la sabemos de memoria? ¿Produce algo? Todavía no. Es cuando la colocamos en acción. Es decir, si la palabra del Señor me está diciendo que si yo amo la instrucción, amo la sabiduría, es porque realmente recibí esa amonestación, recibí esa corrección y dejo de hacer lo mal que estaba haciendo y la pongo en acción. Escucho la voz del Señor a través de su palabra y corrijo mi vida. ¿Y quién nos ayuda en eso? No está solamente en la palabra del Señor, están estas personas, que su tarea, una de las tareas dentro de todas, es ayudar a la iglesia a madurar. Advertirle a la oveja que no tiene que ir por acá, que tiene que ir por este lado, que debemos ir todos juntos. Estar atento a que ninguna de las ovejas se pierda o vaya en otra dirección, hermano. Y la amonestación bíblica, hermanos, no busca humillar, busca restaurar. Esta amonestación, hermano, esta corrección, ¿qué es lo que finalmente busca? Restaurar. No es un ataque personal, es una intervención espiritual para impedir que una persona continúe avanzando hacia el error o que salga finalmente de ese error. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. La amonestación forma parte del proceso de madurez. A todo hombre, en toda sabiduría. ¿Con qué fin? Lo deja claro el versículo. Presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es una de las funciones que presenta Pablo hacia el liderazgo. Como doctrina que podemos extraer de estos dos primeros pasajes, hermanos, es que el liderazgo espiritual bíblico incluye trabajo, dirección y corrección. Trabajo, dirección y corrección. Y congregación, nos debemos preguntar si realmente estamos reconociendo el esfuerzo de quienes nos sirven espiritualmente. En trabajo y dirección. Reconocemos ese esfuerzo de quienes nos sirven espiritualmente, le tomamos el peso a esto. Y por otro lado, si hablamos de la corrección, ¿la recibimos con humildad? ¿Recibimos con humildad la enseñanza y la corrección? Como decía Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores. Acordaos. Es hermoso ese pasaje. Sobre todo para los que tienen más tiempo en el Señor, acordarse no solamente de los pastores que os hablaron la palabra del Señor, sino aquella persona que fue fundamental quizás para que tú conocieses al Señor.
y cómo la vida va avanzando y nos acordamos que realmente hay un propósito en la vida del Señor. Y cómo a través de esos ejemplos nosotros aprendemos acerca del liderazgo y cómo debemos honrar el liderazgo bíblico, hermanos. En el versículo 13, si vuelven ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿cierto? El 12 decía, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Pero también dice, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Pablo no pide que los líderes deben ser estimados por su apariencia, por su capacidad de hablar, por su personalidad, por ser populares. Deben ser estimados por causa de su obra. La obra realizada bajo ¿quién? Bajo Cristo, hermano. Y cuando la obra está realizada bajo Cristo, merece gratitud y amor. Y esto protege a la iglesia de dos extremos. De dos extremos, hermano. Por un lado, la idolatría a los líderes. Que esto ocurre cuando una congregación le atribuye a una persona la autoridad o la importancia que solo le corresponde a nuestro Señor. Pero por otro lado, el otro extremo es el desprecio al liderazgo. Y eso ocurre cuando se critica constantemente, se sospecha de toda decisión que se toma en la iglesia y se recibe el trabajo espiritual como si no tuviese valor. No, hermanos. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo rechaza ambos extremos. La expresión en mucha estima transmite una idea y una valoración abundante, hermanos. Superior a una cortesía formal. Como les decía, no llegar al punto de idolatrar, pero sí es algo especial. Y Pablo a todo esto añade amor y en amor. Y que los tengáis en mucha estima y amor. Amor, hermanos. La relación entre líderes y congregación no debe ser meramente institucionalidad, sino debe estar marcado por un afecto cristiano. Somos personas. No somos solamente un instrumento en el sentido, si fuéramos un robot, ¿cierto? Si fuéramos un número más dentro de la iglesia, no. Y que los tengáis en mucha estima y amor. Ni el liderazgo es así, ni la congregación en general se debe tratar de esa forma, sino que la relación, hermanos, la relación que se produce cuando es bíblica, hermanos, es para tu bienestar, tu madurez cristiana. Y si seguimos, dice el versículo 13, tened paz entre vosotros, algo de manera general. Pablo termina apuntando y diciendo, tened paz entre vosotros. Esta exhortación puede incluir tanto una relación de los miembros con sus líderes, como también la relación entre los creyentes. La paz congregacional no es simplemente la ausencia de una discusión, es una disposición activa a proteger, hermanos, la unidad. Y le hago el llamado, proteger. Proteger la unidad significa proteger la iglesia, finalmente. Efesios, capítulo 4, si me acompañan, Efesios, capítulo 4, versículo 3. Efesios, capítulo 4, versículo 3.
solícitos, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito, hermano, implica un esfuerzo. La paz no se mantiene automáticamente, debe cuidarse, debe protegerse, debe buscarse con humildad, perdón, verdad y amor, hermanos. Romanos capítulo 12, otro ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Si es posible, dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Puede decir, no, es imposible. No, para ti, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Me han preguntado en otras oportunidades por esto mismo. Y finalmente, quizás uno puede decir un montón de palabras, un montón de ejemplos para decir, oye, esto es así para Dios, es así para tu vida. Pero sin embargo, la única manera de vivir esta palabra es que tú la pongas en práctica y evidencies por ti mismo que la paz viene a tu vida cuando tú estás en paz con todos los hombres. Podemos estar hablando horas acá, puedo darte un montón de ejemplos, hermano. Si tú solamente pescas este versículo y lo aplicas en tu vida, cuando tú estás teniendo problemas con muchas personas, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres, hazlo. Y después conversamos. Para saber qué se produjo en tu vida esta palabra del Señor. Porque realmente hay un cambio. Y la paz que da nuestro Señor a nuestras vidas, a nuestro entorno, cambia significativamente. Cambia nuestra perspectiva, hermano. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar a las personas, porque estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz, hermano, no significa ignorar los problemas. Y la paz congregacional exige, hermanos, humildad, disposición a escuchar, rechazo a la murmuración. Y por el contrario, si yo voy a otro hermano a contarle que el hermano de allá me hizo tal cosa, lo que pide la paz realmente y lo que pide la escritura en sí para poder tener esa paz es que yo mejor vaya a esa persona y lo solucione de una manera bíblica el conflicto que yo estoy teniendo. Eso es cuidar la unidad de la iglesia. Y ahí también están los líderes para ayudar en ese sentido. Porque a veces no sabemos cómo proceder, pero estar, hermanos, aumentando la murmuración es lo contrario a la paz congregacional. La paz congregacional exige rechazo absoluto a la murmuración. Exige resolución bíblica frente a los conflictos. Y también, hermanos, algo, hermanos, que siempre debemos practicar es que la paz congregacional exige el reconocimiento del trabajo de otros en la obra de Dios. Y no es por algo de soberbia, no es por algo de levantar a otra persona, es por reconocer que Dios está trabajando en medio de nosotros. Cuando un hermano lo hace bien, cuando un hermano ha superado un obstáculo en el pecado, cuando un hermano
ha resuelto su conflicto, cuando un hermano está sirviendo en la obra de Dios, hay que reconocerlo. Es un testimonio a nuestras vidas. Es así exactamente como le estaba diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 18. En cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, cuando tú lo vivas, realmente te das cuenta. ¿Y qué es lo que puedes hacer tú? Ir donde otra persona que le falta eso y a través de tu testimonio darle cuenta que esa palabra es real. Todo, hermano, todo lo que hacemos es con un fin especial y honrar a Dios, servirle a Dios, para que esto ande en armonía, hermanos. Les doy un ejemplo. Si pensamos en una orquesta, una filarmónica, ¿ya? Han podido apreciar de repente estar así como una orquesta grande, con cientos de instrumentos, ciertos instrumentos que uno no los ve día a día, instrumentos súper específicos, excelentes instrumentos, hermano. Pero también las personas que tienen esos instrumentos son músicos que tienen un talento y que si uno ve la vida de ellos, se han preparado muchos desde los 6, 7 años para llegar al lugar donde están. Prepararse para tocar. Y la partitura que tienen al frente a tocar, que le llaman la obra, ¿cierto? Vamos a tocar la obra de tal persona. Es una partitura que realmente, si uno puede entender, dice, oye, ¿cómo llegaron a hacer esta obra? O sea, es tan precioso, pero imagínense a lo que quiero ir. Imagínense si cada músico, tan talentoso que fuese, empezase a tocar según su propio ritmo. ¿Qué va a pasar con la música? La música se transforma en un ruido. La melodía se va. La armonía se pierde, hermanos. Porque la armonía exige que todos, ¿cierto?, vean lo que van a tocar y se rijan por lo que está ahí. La armonía no exige que todos toquen la misma nota. Exige que cada uno cumpla una correcta función bajo una misma dirección. Y ahí está el director de orquesta, dándole la pauta. Ensayo tras ensayo, diciéndole, a ti te falta esto, a ti te falta esto otro, no te escucho a ti, estás tocando otra nota, y así hasta perfeccionar, hermanos, la obra que van a tocar. Les doy otro ejemplo. Ahora que estamos ya esperando la final del Mundial. Y llegaron dos equipos grandes, no voy a armar polémica, que ya Ronald la instauró hoy día en la mañana. España o Francia. O sea, España o Argentina, perdón. Y la verdad es que son dos equipos que si uno ve, son grandes jugadores. El talento es innato. Sea como jueguen, o sea, yo digo que ni Pastor en su mejor momento futbolístico, ni Augusto en su mejor momento de arquero, voy a hacer comparación al Dibu. Ni yo, hermano, ni yo. Yo creo que el único que quizás le hace un cuerpo es el Ronald, a uno de ellos. Pero el talento y la vida que se han dedicado, o sea, si lo ponemos en comparación cuando les dije de la orquesta, de un niño que empezaba a 7 años, estas también son personas que han empezado de los 5 años a prepararse. Y han llegado a esa final, ¿cierto?, con una exigencia y un alto rendimiento absoluto. Pero ¿qué pasa si todos los jugadores dijesen, no, yo voy a jugar de 9? Todos jugando de 9. No, vamos a ser todos arqueros. Vamos a ser todos defensa. Como pasó con Inglaterra. Vamos, todos defensa. Salieron perdiendo. Exige, hermanos, que alguien dirija eso
exige que cada uno tome y cumpla la función a cual se le dio, el de 9-9, el de 6-6, el de stopper, el de arquero, y que bajo una estrategia se juegue el partido. Así mismo, hermanos, sucede en la iglesia. No todos tenemos el mismo don. No todos tenemos la misma responsabilidad. Pero todos deben servir bajo el señorío de Cristo y buscar la paz del cuerpo, hermano. Si no, vamos a estar todos peleando. No, ¿por qué no fuiste tú a la pelota? No, pues si yo estaba acá. No, porque estás jugando en otro lugar. No, ¿por qué tocaste otra nota? No, porque me inspiré. Para que salga perfecto y para que sea una hermosa melodía, para que sea un buen juego, hermano, colectivo, se necesita que todos sirvamos bajo el señorío de Cristo. Así tenemos la paz del cuerpo. Y ahí es donde debemos preguntarnos, hermanos. Primero, reconocer el trabajo de quienes sirven en la iglesia. No de servir porque sabemos, y lo hemos visto a través de Primera de Tesalonicenses, que todos servimos en la iglesia. Debemos reconocer eso. Pero aún mayor, como dice, tener en gran estima y amor a aquellas personas que están en el liderazgo. Hermanos, somos enseñables cuando recibimos corrección. Lo vuelvo a preguntar. ¿Contribuimos a la paz o por el contrario alimentamos los conflictos? Y oramos por nuestros líderes, tanto como hablamos de ellos. Una iglesia saludable, hermano, no solo necesita líderes fieles, también necesita miembros que cuiden los unos de los otros. ¿Qué quiero decir, hermano? Una iglesia saludable no solo necesita líderes fieles, no solamente necesitamos honrar a esos líderes bíblicos, también necesitamos miembros que cuiden los unos a los otros. Y ahí está la segunda área, hermanos. Una iglesia saludable cuida a cada hermano según su necesidad. Una iglesia saludable cuida a cada hermano según su necesidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este versículo, hermano, es uno quizás de los más completos en el Nuevo Testamento para referirse a las actitudes de los hermanos, a las posiciones de los hermanos, al pensar de los hermanos. Pablo quiere demostrar que no todas las personas necesitan el mismo trato. Una iglesia inmadura, por el contrario, trata a todos de la misma manera. Porque ¿qué es lo que ve? Lo que dice al principio, un número, una persona sentada en la silla. Y por eso la labor del pastorado es difícil, porque trata con personas, no todos son iguales. Una iglesia madura aprende a discernir la condición espiritual de cada persona. Primero, como dice el pasaje, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La palabra traducida ocioso significa desordenado, indisciplinado o fuera de su lugar. Una palabra sacada de la milicia, que era cuando un soldado, ¿cierto?, estaba en una fila, por decirlo así, ya cuadrado, con todo su ejército, se salía de su posición, donde estaba. Ocioso, desordenado, indisciplinado, fuera de su lugar. Probablemente algunos creyentes en Tesalónica habían dejado de trabajar, como lo habíamos visto la vez anterior,
Y tal vez debido a la mala comprensión de la venida de Cristo. El Señor viene, entonces dejemos de trabajar. ¿Para qué va a seguir tomando mis responsabilidades si el Señor va a venir pronto? Entonces, ¿qué pasaba? Pablo lo que quiere es simplemente llamar a terreno a este tipo de personas, ¿cierto? Y no solamente se trata de consolar a esta persona, sino que, por el contrario, se deben amonestar. Aquí encontramos un principio fundamental del pastorado. No todos los problemas se solucionan solamente con palabras de consuelo. Algunas personas necesitan corrección. El desordenado necesita escuchar la verdad. El irresponsable necesita revisar y asumir su responsabilidad. El rebelde necesita ser confrontado. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nótese el equilibrio, hermano, en este pasaje. Restaurar, pero con mansedumbre. Corregir, pero sin orgullo. No es algo personal. Decir la verdad, pero con amor. La corrección bíblica no es descargar el enojo contra otra persona, es procurar finalmente su restauración. Segundo tipo de persona. Dice: alentad a los de poco ánimo. Alentad, que alentéis, dice, a los de poco ánimo. La expresión significa literalmente tener un alma pequeña. Describe a quienes están desanimados, temerosos, abatidos, hermano, o emocionalmente sobrecargados. Esas personas no necesitan primeramente una reprensión, necesitan consuelo. Necesitan que alguien se les acerque. Necesitan escuchar una palabra de esperanza. Necesitan saber que no están solas, hermano. Y fíjense, y que le podamos tomar el peso, que no solamente, aunque es una labor del pastorado, también entre hermanos podemos hacer algo. Porque esto es parte de la unidad de Cristo. Es parte de la unidad de la iglesia, hermanos. Saber cómo espiritualmente y bíblicamente debo afrontar a una persona que está pasando, a un hermano que está pasando por esta circunstancia. Y debemos corregir. Y debemos ser mejores que lo que fuimos hoy, de lo que fuimos ayer. Mejores cristianos, mejores personas. Y saber discernir espiritualmente y afrontar estos problemas, que no estamos ajenos. No estamos ajenos, hermano. Dice la Escritura: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Que nos dice Isaías, capítulo 35. Precisamente a este tipo de situaciones. Existe una gran diferencia entre una persona rebelde y una persona abatida. Si tratamos al abatido como rebelde, podríamos incluso herirlo más. Si tratamos al rebelde solamente como un abatido, podríamos confirmar su desorden. Por eso se necesita el discernimiento. Tercero, dice, Pablo agrega que sostengáis a los débiles. El verbo sostener significa aferrarse, mantenerse más cerca, no soltar. ¿Qué quiero decir? Que los débiles pueden ser creyentes inmaduros, personas con conciencia sensible, hermanos que luchan fuertemente con tentaciones, o personas espiritualmente vulnerables.
el orden no es ignorarlos, no es criticarlos desde lejos, no es abandonarlos porque crecen lentamente, es sostenerlos, sostener a los débiles. Romanos 15, si me acompañan, Romanos 15, capítulo 1, Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que, hermanos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una iglesia saludable no es una comunidad, un lugar donde solo los fuertes tienen cabida. Es una familia espiritual que sostiene a los débiles. Y a veces sostener significa acompañar durante mucho tiempo. Significa repetir y repetir, repetir una y otra vez y muchas veces más. Y significa escuchar una lucha que no se resuelve rápidamente. Y significa orar nuevamente, orar, seguir orando. Y significa permanecer cerca cuando sería más fácil para cualquiera alejarse de los problemas. Y ahí yo les digo algo, hermanos, que yo también en su momento lo viví. Frente a los problemas de diferentes circunstancias, considere a la iglesia. Considere la instrucción o el consejo que le puede dar el pastor. Considere una persona espiritual que le pueda brindar ayuda en la iglesia. ¿Frente a qué? Frente a ir a buscar consejo al mundo, frente a buscar la soledad, ¿ya? Y que lo único que va a provocar, hermano, es el enfriamiento. Y es alejarse de un lugar donde usted puede estar seguro. De donde puede estar seguro. La tarea del pastorado es una responsabilidad grande, es un trabajo arduo, pero también es limitado. Que se entienda. Siguen siendo personas. Y es por eso, hermano, que a medida que vamos creciendo vamos entendiendo estas cosas y vamos comprendiendo que no hay mejor lugar, y no estoy hablando de estas paredes físicas, estoy hablando de las relaciones que tenemos como personas, la unidad que estamos buscando. No somos, lo digo al tiro, no somos la mejor iglesia. Quizás estamos lejos de ser lo que Dios quiere realmente que seamos, pero queremos tomar la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas para hacer una iglesia saludable. Y eso implica, gracias hermano, eso implica que cada uno coloque de su lado. Finalmente, en el versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5, después de estar hablando de los ociosos, de los de poco ánimo, de los débiles, nos dice Pablo que seáis pacientes para con todos. Aquí ya no hay un grupo especial, para con todos. La mayor virtud, hermano, que puede tener una persona es la paciencia. Perdón que me alargue un poco, pero quiero que quede claro. Si los más, vamos a decir, los de más edad, vamos a decir los más viejitos de la iglesia, han notado
Y yo creo que todos lo notamos a través de viendo, yo veo a mi abuelo, ya estoy viendo a mi papá, yo digo, la paciencia es algo que se pierde. Tienen menos paciencia, son menos tolerantes. Dice, ya si yo ya viví todo, no quiero tener más paciencia. Y yo digo, cuando veo la palabra del Señor y veo que esto es tan importante que es transversal, es porque algo que se tiene que trabajar. Para que cuando lleguemos, no solamente a ser viejitos, sino cuando lleguemos a circunstancias donde tenemos que sacar a la luz la paciencia que tenemos en Cristo Jesús, se note. Porque tendemos a ser poco tolerantes, solemos ser poco empáticos. Y eso es algo que Dios nos está advirtiendo a través de su palabra. Sed paciente para con todos, no con algunos, para con todos. No para aquellos que tú le tienes buena o tienes más cercanía con ellos, no, para con todos. La paciencia aquí significa una lentitud para airarse, capacidad para esperar, hermanos, disposición para soportar. Pablo dice, para con todos, hermano. Y eso quiere decir, con lo que vemos de estos tipos de personas, no es solamente para aquellos que responden rápidamente. Hay personas que se demoran más, ociosos que se demoran más en escuchar la palabra. Los de poco ánimo, que les cuesta tomar fuerza y animarse. Y aquellos débiles, que también les cuesta tomar fuerza y levantarse, hermano. Hay que tener paciencia para con todo. La paciencia, hermano, es indispensable porque la iglesia está formada por personas en proceso. Ninguno ha llegado a la perfección, ¿cierto? Estamos en proceso de un discipulado con el Señor mientras estemos acá en la tierra. Todos tenemos debilidades, todos cometemos errores, todos necesitamos tiempo para crecer, hermanos. Todos. Les cito, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. La paciencia, hermano, es el ambiente donde puede ocurrir la restauración. Si no hay, se bloquea todo. Se bloquea. Si hay virtud que puede transformar la vida de las personas, cuando te ven a ti, es que tienes paciencia. Versículo 15, que nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, no devolviendo mal por mal. Aquí Pablo confronta la lógica natural del corazón humano. Cuando alguien nos hace daño, nosotros respondemos de la misma manera. Cuando alguien nos hiere, sentimos el mismo deseo de devolver ese daño. Y no tiene que ser precisamente mediante violencia física. Puede ser a través de palabras, incluso a través del silencio, la indiferencia, el rumor, el desprecio, la exclusión de esa persona. Pero el Evangelio, hermano, en el Evangelio, ese ciclo se rompe. Se rompe. El Señor nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Pedro nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, si por el contrario, bendiciendo. Y la cruz, hermanos, la cruz de Cristo no nos respondió a nosotros destruyéndonos. ¿Cómo nos respondió esa cruz? Ofreciendo gracia. Ofreciendo gracia. Entonces, ¿cómo yo voy a responder al que me hace mal? Y eso no significa, hermano, que lo que hizo Cristo Jesús
y que el pecado en sí no vaya a tener consecuencias. Tampoco significa que nunca debemos confrontar la injusticia. Significa que el creyente no actúa movido por la venganza personal. Mirad, dice, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Seguid siempre lo bueno. O sea, no solamente se limita a no hagan el mal. Por el contrario, Pablo agrega, seguid siempre lo bueno. Y la palabra seguir implica un seguimiento o perseguir algo activamente. El bien no ocurre automáticamente, debe buscarse, debe practicarse intencionalmente. Y Pablo amplía este alcance, ¿hasta dónde? Dice, unos para con otros y para con todos. No solamente, hermanos, en la práctica esto se tiene que producir dentro de la iglesia, se produce también afuera de la iglesia. No debemos ser amables solamente con quienes compartimos nuestra fe. El testimonio cristiano debe expresar en la manera en que nos tratamos, acá adentro y allá afuera. Si nos ponemos a pensar, con otro ejemplo, un hospital, ¿cierto?, donde tiene miles de pacientes. Y un hospital no entrega un único tratamiento a todos los pacientes, hermano. Uno necesita una cirugía, ¿cierto? Otro necesita descanso, otro necesita medicamentos, otro está en rehabilitación. El médico, por otra parte, debe diagnosticar correctamente antes de actuar. Entonces, de la misma manera, dentro de la iglesia, no todos se pueden tratar de la misma forma. Como veíamos a través del pasaje, el que anda en desorden necesita amonestación. El que está desanimado necesita aliento. El débil necesita apoyo. Y todos necesitamos paciencia. Todos necesitamos paciencia. Y ahí es donde tenemos que hacernos esas preguntas, hermanos. Si sabemos distinguir, si sabemos consolar, si sabemos realmente levantar a ese hermano. Como les digo, una tarea principal es parte de lo que Pablo dice, aquellos que trabajan entre vosotros, aquellos que presiden en el Señor, aquellos que amonestan, tienen una tarea fundamental. ¿Es un trabajo arduo? Sí, pero también, hermanos, os rogamos entre ustedes que actuemos así. ¿Para qué? Para hacer una iglesia saludable. No todos necesitamos la misma palabra, pero todos necesitamos paciencia.